Me llamo Elena. Elena Márquez. A menudo pienso que nuestros nombres son la primera brújula que nos dan en la vida, aunque rara vez entendemos hacia dónde apuntan hasta que hemos caminado lo suficiente. Nací en una pequeña casa con vistas al Cantábrico en el norte de España, donde el mar rara vez pide permiso y el viento enseña desde temprano que la verdadera fuerza no hace ruido, simplemente persiste. Fui la segunda hija de una familia que valoraba el orden por encima de casi cualquier otra cosa. Mis padres eran arquitectos, creían en las estructuras, en las líneas rectas, en los cimientos inamovibles. Y por supuesto creían en mi hermana mayor, Valeria. Valeria era el proyecto perfecto de nuestra familia. Desde pequeña entendió instintivamente cómo encajar en los moldes que le presentaban. Era pulcra, elocuente y tenía una habilidad casi milagrosa para anticipar lo que los demás esperaban de ella y entregarlo con una sonrisa impecable. Yo, por otro lado, era el mar abierto. Me gustaba ensuciarme las manos, cuestionar el porqué de las reglas y buscar la verdad detrás de las apariencias. Mientras Valeria construía castillos de arena con una simetría matemática, yo me dedicaba a explorar las pozas que dejaba la marea baja, fascinada por la vida desordenada, caótica y hermosa que prosperaba en los márgenes. Nuestras vidas tomaron rumbos que desde fuera parecían paralelos, pero que en el fondo estaban separados por océanos de filosofía vital. Ambas terminamos trabajando para la Coalición Internacional de Asistencia Humanitaria, CIA, una de las organizaciones globales más grandes y respetadas del mundo, con sede en Ginebra. La CIA se dedicaba a gestionar crisis, distribuir recursos en zonas de desastre y coordinar esfuerzos de reconstrucción. Era un lugar donde se necesitaba tanto corazón como burocracia. Valeria ascendió rápidamente en los pasillos acristalados de la sede central. Su capacidad para la diplomacia corporativa, para no incomodar nunca a los donantes y para presentar informes que suavizaban las aristas de la realidad, la convirtió en directora regional a una edad inusualmente temprana. Yo elegí el terreno. Me convertí en coordinadora de operaciones de campo. Pasé años entre tiendas de campaña en el sudeste asiático, carreteras inundadas en América Central y campos de refugiados en el Cuerno de África. Mi trabajo no era hacer que las cosas se vieran bien en un gráfico circular, mi trabajo era asegurarme de que los suministros de agua llegaran a tiempo, que los medicamentos no se echaran a perder bajo el sol y que mi equipo volviera a casa a salvo. Para lograr eso aprendí a ser directa. Aprendí que la compasión no es una debilidad, sino una herramienta de precisión. Y sobre todo aprendí que establecer límites claros salva vidas. Si un lote de vacunas venía defectuoso por un error en la cadena de suministro en Ginebra, yo lo reportaba sin adornos. No buscaba culpables, buscaba soluciones. Pero en el mundo de Valeria, la verdad sin adornos era considerada un problema de actitud. El choque entre nuestras visiones del mundo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta. A medida que mi reputación en el terreno crecía como una líder empática pero inquebrantable, la incomodidad de Valeria aumentaba. Para ella, mi franqueza no era integridad, era una amenaza a la estética de control que ella proyectaba. El universo tiene una forma peculiar de ponernos a prueba, y la mía llegó un martes de noviembre, en una sala de reuniones en Ginebra, con vistas a un lago Léman gris y envuelto en niebla. La habitación ya estaba en silencio cuando entré. No era el silencio casual de la gente que espera a que empiece una reunión, sino ese tipo de silencio denso, cargado, donde todos los presentes han acordado no mirarse a los ojos. La sala de cristal de la dirección regional siempre parecía más fría que el resto del edificio. Me detuve a un par de pasos de la mesa, con las manos entrelazadas al frente, respirando profundamente para anclar mi cuerpo al momento presente. Mi hermana no levantó la vista de inmediato. Valeria estaba sentada a la cabecera, con un traje de lana color crema, el cabello perfectamente recogido y una postura que irradiaba autoridad. A su izquierda estaba el jefe de recursos humanos de la organización, Monsieur Dubois, y a su derecha, el asesor legal interno, quien hojeaba una carpeta azul marino con un nerviosismo mal disimulado. Coordinadora Márquez, dijo finalmente Valeria. Su voz era firme, profesional, carente de cualquier calidez o indicio de que compartíamos la misma sangre y los mismos recuerdos de la infancia. Directora, respondí, manteniendo un tono suave pero firme. No me invitó a sentarme. Asintió una vez como si mi presencia fuera un mero trámite, y comenzó a leer un documento que tenía sobre la mesa.
Con efecto inmediato queda usted relevada de su cargo como coordinadora de operaciones del Distrito Sur. Ahí estaba. Simple, aséptico y definitivo. Nadie más habló. Dubois bajó la mirada hacia sus manos, y el asesor legal dejó de pasar las páginas. Esperé a que la ola de pánico o ira me golpeara, pero sorprendentemente, lo único que sentí fue una extraña y luminosa claridad. Valeria continuó justificando la decisión basándose en preocupaciones continuas respecto a su actitud y falta de sinergia institucional. Esperé el resto de la frase. Esperé fechas, incidentes, ejemplos de misiones fallidas o equipos descontentos. Pero no hubo nada más. Solo falta de sinergia, una frase vacía que en el lenguaje corporativo significaba todo y nada al mismo tiempo. Entendido, dije simplemente. Valeria levantó la vista entonces, buscando en mi rostro la fractura. Buscaba la indignación de la hermana pequeña, la rebeldía que ella siempre había juzgado. Pero yo ya no era esa niña. Había sostenido la mano de madres que lo habían perdido todo en terremotos, había aprendido que la verdadera dignidad no reside en las batallas de ego. Le ofrecí una mirada serena, sin resistencia, pero también sin sumisión. Deberá entregar su credencial y su equipo de comunicación hoy mismo, añadió ella, un poco desconcertada por mi calma. Quedará en una licencia administrativa no remunerada a la espera de su reasignación o desvinculación formal. El asesor legal se aclaró la garganta, incómodo, y deslizó la carpeta azul hacia mí. Necesito que firme el acuse de recibo de esta decisión, Elena. Coordinadora Márquez. Di un paso adelante. Tomé el bolígrafo que me ofrecían. Leí el documento con paciencia, sin prisas. Era el formulario 712, un protocolo estándar para el relevo de funciones. Firmé donde se requería, puse mis iniciales en los márgenes y deslicé la carpeta de vuelta. No me apresuré, pero tampoco me demoré. Cuando terminé, me puse erguida de nuevo. ¿Es todo? Pregunté con una voz que sonaba a madera y a viento, tranquila. Eso será todo, respondió Valeria, desviando la mirada hacia la ventana. Me di la vuelta y salí. El pasillo de cristal se sintió inmenso, no porque estuviera asustada, sino porque cada paso que daba resonaba con el eco de la liberación. De repente ya no tenía que cargar con el peso de intentar encajar en la visión que mi hermana tenía de mí. Fui a mi pequeña oficina temporal, recogí mis cosas en una caja de cartón, unas pocas fotos de mis equipos en el terreno, una taza de cerámica que me regaló un artesano en Nepal, mi cuaderno de notas y me marché. Afuera el aire de Ginebra era cortante y limpio. Caminé hacia el tranvía mientras las hojas doradas del otoño caían a mi alrededor. No lloré. No llamé a nadie para quejarme. Me di cuenta, en ese trayecto hacia mi pequeño apartamento cerca del Parc des Bastens, de que la vida a veces nos empuja fuera de los lugares a los que ya no pertenecemos, usando disfraces dolorosos para darnos grandes regalos. Llegué a casa y el silencio me abrazó. Me preparé una taza de té de manzanilla, me envolví en una manta y me senté junto a la ventana a observar cómo el día se desvanecía. Problemas de actitud. Repetí la frase en mi mente. En el pasado eso me habría destrozado la autoestima. Me habría cuestionado, habría analizado cada correo electrónico y cada conversación buscando mi error. Pero el trabajo personal, la madurez y la terapia me habían enseñado algo vital: lo que los demás dicen de ti suele ser un reflejo de su propia relación con el control, no una medida de tu valor. Valeria no me había quitado el cargo por incompetente. Mis evaluaciones eran las más altas de la región. Mi equipo tenía el índice de retención más alto de la CIA. Me había quitado el cargo porque mi luz, mi autenticidad y mi negativa a jugar a la política de oficinas le resultaban inmanejables. Quería que yo fuera un peón predecible, y yo había decidido ser un ser humano íntegro. Abrí mi portátil. No para escribir un correo de súplica. No para redactar una carta de renuncia llena de resentimiento. Entré al portal de recursos humanos de la CIA. Conocía los estatutos de la organización de memoria, no por paranoia, sino por responsabilidad hacia mis equipos. El formulario 712, el que acababa de firmar, era un documento poderoso. Lo que Valeria había olvidado, o quizá subestimado en su prisa por silenciarme,
era que la organización tenía un sistema inmunológico diseñado para protegerse de los abusos de poder. Según el capítulo 4 del Estatuto de la CIA, si un directivo es relevado por actitud o falta de sinergia, sin que exista un registro previo de al menos 3 advertencias documentadas, planes de mejora o mediaciones de recursos humanos. El sistema informático marca la acción como una anomalía de procedimiento. Al firmar el recibo sin presentar objeciones, yo no estaba aceptando la culpa, estaba sellando el expediente tal y como estaba. Vacío. Sin pruebas. No tuve que llamar a un abogado. No tuve que hacer un escándalo público. El simple acto de no resistirme y dejar que la burocracia siguiera su curso acababa de activar una auditoría automática e ineludible por parte del Comité de Ética y Transparencia. Cerré el portátil. Sentí una paz profunda, el tipo de paz que llega cuando sabes que has hecho lo correcto y dejas que el universo, o en este caso, el departamento de cumplimiento, haga el resto. Dormí esa noche mejor que en muchos meses. Los días siguientes fueron un retiro espiritual involuntario. Paseé por los senderos del lago, leí libros que había pospuesto, cociné a fuego lento y dejé que mi sistema nervioso se recuperara del estrés crónico del trabajo humanitario. No revisé mi correo electrónico. Mantuve mi teléfono en silencio. Sabía que las semillas estaban plantadas, solo tenía que dejar que la lluvia cayera. Y la lluvia cayó. Al cuarto día mi teléfono vibró. Era Monsieur Dubois. No contesté. Al día siguiente recibí un correo a mi cuenta personal. Era una notificación automatizada del Comité de Ética, estimada Elena Márquez. Se ha abierto una revisión administrativa de oficio respecto a su relevo del cargo. Le rogamos disponibilidad para una entrevista. Respondí con un simple, confirmada mi disponibilidad. Esa misma tarde, recibí el primer mensaje de Valeria. Fue por WhatsApp. Elena, me dicen que Recursos Humanos está revisando tu expediente. Podemos arreglar esto internamente. Llámame. Miré el mensaje. La antigua Elena habría respondido de inmediato, ansiosa por reparar el vínculo, temerosa de la desaprobación de su hermana mayor. Pero la nueva Elena simplemente apagó la pantalla. Poner límites no siempre requiere gritar, a veces el límite más impenetrable es el silencio. No había malicia en mi omisión, solo un profundo amor propio. No iba a negociar mi dignidad en los márgenes de un chat de texto. A lo largo de las siguientes 2 semanas, la atmósfera en la sede de la CIA, de la que me llegaban ecos a través de antiguos compañeros, cambió drásticamente. El Comité de Ética no se andaba con rodeos. Comenzaron a pedir actas, correos electrónicos y evaluaciones de desempeño. Empezaron a entrevistar a mi equipo en el terreno. Valeria se encontró repentinamente en la posición de tener que justificar lo injustificable. Había intentado usar una herramienta burocrática como arma personal, asumiendo que mi lealtad familiar me haría agachar la cabeza y marcharme en silencio. Cuando finalmente fui citada a la entrevista con el comité, la ciudad estaba cubierta por una suave neblina blanca. Me vestí con ropa cómoda pero profesional, un jersey de cuello alto color arena y unos pantalones oscuros. Me sentía ligera. La sala del comité estaba en el último piso. Fui recibida por Madame Fournier, una mujer mayor, de mirada perspicaz y voz amable. Señorita Márquez, dijo ofreciéndome agua. Gracias por venir. Esta reunión es parte de un protocolo automático. Hemos revisado su expediente. Sus evaluaciones son ejemplares. No hay ninguna advertencia previa. Sin embargo, ha sido relevada por, cito, actitud discordante. ¿Puede darnos contexto? Hablé durante 40 minutos. No ataqué a Valeria. No usé adjetivos despectivos. Hablé exclusivamente de mi filosofía de trabajo, cómo creía en la transparencia de las cadenas de suministro, cómo exigía que los protocolos de seguridad para mi equipo se cumplieran a rajatabla, y cómo, en ocasiones, esas exigencias operativas incomodaban a la dirección regional porque retrasaban la estética de los informes de impacto. Fui honesta, vulnerable y profesional. No busco tener la razón, Madame Fournier, concluí mirándola a los ojos. Busco que la organización a la que he dedicado mi vida funcione de acuerdo con los valores que predicamos en el mundo.
Si mi liderazgo no encaja en esos valores, lo aceptaré. Pero si encaja, confío en que ustedes sabrán qué hacer. Madame Fournier asintió lentamente. Escribió algo en su libreta y cerró su pluma. El silencio a menudo es la evidencia más fuerte, Elena. Gracias por su integridad. Salí del edificio sintiendo que había soltado una piedra que llevaba cargando desde la infancia. La necesidad de ser validada por mi hermana se había disuelto. Había reclamado mi voz y mi espacio, no destruyendo a otra persona, sino manteniéndome firme en mi propia verdad. El desenlace no fue un espectáculo ruidoso. En las organizaciones maduras, los ajustes tectónicos ocurren sin aspavientos. 2 semanas después de mi entrevista, recibí una resolución oficial en mi buzón. El texto era un triunfo de la justicia administrativa. El Comité de Ética declaraba que mi relevo había sido infundado y no acorde con los principios de gestión de la CIA. Se eliminaba cualquier mancha de mi expediente. Pero lo más importante venía en el segundo párrafo: se me ofrecía el puesto de directora global de operaciones de terreno, un cargo de nueva creación diseñado para hacer de puente directo entre la realidad de las misiones y la junta directiva en Ginebra. Valeria, por otro lado, fue la protagonista de una reestructuración estratégica. La notificación corporativa que se envió a toda la organización indicaba que la directora regional asumiría un nuevo rol como coordinadora de relaciones académicas y archivo histórico. Un puesto respetable en papel, pero despojado de cualquier autoridad operativa, equipos a su cargo o poder de decisión. El sistema había reconocido el riesgo que representaba un líder que gobernaba desde el ego y la había aislado silenciosamente. No celebré su caída. De hecho, me dolió. Me dolió por la niña que construía castillos de arena perfectos y que ahora veía cómo su castillo de cristal se agrietaba. Pero entendí que este era su propio viaje, su propia lección sobre el control y la humildad. Yo no era la autora de su destino, ella misma había escrito el guión con sus acciones. Días antes de mi vuelo hacia mi nueva primera misión global en América del Sur, me crucé con Valeria cerca de la Place du Bourg de Four. Fue un encuentro accidental. Llevaba un abrigo gris y parecía cansada, la fachada de perfección se había aflojado. Nos detuvimos a 1 metro de distancia. El aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. Me quitaron todo, dijo ella, y su voz temblaba ligeramente, desprovista de su habitual dureza corporativa. ¿Estás feliz, Elena? La miré con una compasión que me sorprendió a mí misma. No había ira en mi pecho, ni rencor, ni ganas de aleccionar. No, Valeria. No estoy feliz por eso, respondí suavemente. Nunca quise que cayeras. Solo quería que me dejaras caminar. Ella bajó la mirada hacia los adoquines de la plaza. Pensé que estabas arruinando la imagen de la familia. Pensé que tenía que corregirte. La familia no es una imagen, Val. Es un lugar donde deberíamos poder ser reales. Intentaste usar el sistema para corregir algo que no estaba roto, solo era diferente a ti. Y el sistema simplemente hizo su trabajo. Te perdí, susurró, y por primera vez en mi vida, vi una lágrima genuina asomarse en los ojos de mi hermana mayor. No me has perdido, le dije acortando la distancia y tocando suavemente su brazo cubierto por el abrigo. Sigo siendo tu hermana. Siempre lo seré. Pero la Elena que se encogía para que tú te sintieras grande ya no existe. Cuando estés lista para conocer a esta nueva Elena, mi puerta estará abierta. Retiré mi mano, le dediqué una sonrisa triste pero llena de luz y seguí caminando. No miré atrás. Sabía que la reconciliación total, si es que alguna vez llegaba, tomaría años. Pero también sabía que el perdón no significa permitir que te sigan lastimando. El perdón es soltar la esperanza de que el pasado pudo haber sido diferente y abrazar el futuro con las manos limpias. El sol empezaba a abrirse paso entre las nubes grises de Ginebra cuando llegué a mi apartamento. Mis maletas estaban listas junto a la puerta. Al día siguiente volaría hacia una nueva misión. Pensé en la inmensidad del océano de mi infancia, en cómo las olas limpian la orilla todos los días, borrando las huellas para que podamos empezar a caminar de nuevo. Había perdido un cargo injustamente y al hacerlo, me había encontrado a mí misma. Había aprendido que la dignidad no se negocia, que los límites son el acto más profundo de amor propio,
y que la venganza es un veneno que no vale la pena tragar cuando la verdad, si se le da el tiempo suficiente, siempre sabe cómo salir a la luz. Cerré la puerta detrás de mí, tomé mi equipaje y salí hacia el mundo. El aire olía a lluvia limpia, a tierra mojada, a comienzos. Estaba lista. Por primera vez en mi vida, caminaba sin el peso de las sombras de los demás, ligera, en paz, y absolutamente libre.